Yo lo que siempre digo en el tema del juego del dinero es, primero conócete, primero sana esa relación que tienes con el dinero, primero entiende, ¿no? Cuáles son tus verdaderas necesidades del ego y del alma, y a partir de entender eso, ponte objetivos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. En este episodio hablaremos con Pablo Sánchez, director general de un Family Office, cofundador del fondo de inversión Goat Capital y ángel inversionista. Pero entre todo esto es papá, hermano, esposo, amigo y un gran mentor. En esta conversación aprenderás sobre por qué estamos programados para fracasar, si realmente existe el libre albedrío, la clave para ganar el juego el dinero y por qué todas las cosas buenas y malas que tenemos probablemente es por nuestros papás. Puedes encontrarlo en Instagram o en X como Pablo Sancer. Recuerda que si te gusta el podcast puedes darle seguir en Spotify o suscribirte en YouTube. Y si crees que puede servirle a alguien, no dudes en compartírselo. Pablo, muchas gracias por estar acá en un nuevo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Gracias por estar acá. No, hombre, Juan, un placer como siempre estar platicando contigo y en esta ocasión aquí en tu podcast. Encantado. Desde que te conocí, que entré a mis propias finanzas, Juanpa y Caro siempre decían que pues estaba Pablo que habían conocido en su maestría, una persona que era muy consciente de su relación con el dinero y eso es algo que me gustaría empezar a hablar contigo el día de hoy, hablar sobre esto. Pero antes de tocar el juego del dinero y todos estos aspectos de la relación que tenemos con el mismo, quisiera preguntarte por qué estamos destinados a fracasar. Pues porque así lo dicen los datos, ¿no? A ver, esa es una realidad. No creo que estemos destinados a fracasar, pero lo que es una realidad es que eh, muchas personas hoy en día allá afuera se habla que 8 de cada 10 personas no acaban, ¿no?, ganando este juego del dinero, y yo lo ampliaría a otro tipo de juegos también, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un análisis y le preguntamos a las personas cuál es su satisfacción en general en las diferentes áreas de su vida, en estas diferentes áreas de ser CEO de tu vida, yo creo que 8 de cada 10 personas te dirían, pues no estoy donde quiero estar, ¿no? O no estoy logrando los objetivos, o no estoy realmente experimentando la vida desde un lugar como de conexión y de expansión y de placer. Entonces, yo creo que los datos son increíbles. Y en el tema del dinero también, 8 de cada 10 personas no logran la libertad financiera, quiere decir que no ganan este juego. También el 72% de las personas se dice que tienen una mala relación con el dinero, ¿no? El dinero les genera estrés y ansiedad. Y una de las principales causas, ¿no?, de separación familiar, de divorcio, entre otras cosas, tiene que ver con el tema del dinero. Entonces, la realidad es que son juegos que estamos perdiendo, y muchas veces podríamos pensar, pues, que sí estamos destinados a fracasar, ¿no? Como bien dice tu pregunta. Y yo he tratado de entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que hay allá atrás de todo esto y por qué no somos capaces de realmente lograr nuestros objetivos en la vida? Y yo sí creo que hay ciertas cosas eh, que nos suceden cuando somos niños, que condicionan de cierta manera pues muchas cosas, nuestro sistema de creencias, pero aún mucho más profundo, nuestro sistema nervioso y o sea, nuestros conductos neuronales y toda esta parte que hace que estemos programados de cierta manera, y que a la hora de querer cambiar, pues haya una fricción muy importante. Y entonces esa programación inicial es como una programación para el fracaso, ¿no? Porque realmente todo nuestro sistema nervioso, toda nuestra memoria celular, todas nuestras conexiones neuronales están destinadas a operar de cierta manera, y esa operación hace que sea muy difícil salirnos de lo que es conocido para nosotros, y lo que es conocido para nosotros es lo que nos tocó vivir en casa, con nuestros papás, con nuestro entorno, etcétera. Entonces, de cierta manera, sí estamos condicionados, estamos programados para el fracaso. La única manera de desprogramarte el fracaso, que es mucho trabajo, pues es realmente eso, es desprogramarte. Y es entrar a tu psique, es entrar a tu sistema nervioso, es entrar a tu sistema emocional, como estos tres grandes sistemas, ¿no? El sistema emocional, el sistema de la psique y el sistema nervioso,
y hacer trabajo fuerte para reprogramar todos estos tres sistemas y que realmente podamos estar operando, buscando otras cosas. Pero mi pregunta ahí, naturalmente, como tú dices, todo está condicionado, la manera donde, pues, donde nacemos, naturalmente, así como pues, le pasó a Bill Gates, que pues tuvo un componente, diría yo, de suerte, ¿no? De haber nacido en esa ciudad, donde fue a ese colegio, donde naturalmente pues tenía toda la parte de tecnología y a partir de ahí pues se volvió lo que es hoy. Si no hubiera pasado eso, no se hubiera vuelto Bill Gates, lo mismo Warren Buffett. Si no hubiera nacido de pronto en Estados Unidos, pues tampoco hubiera podido invertir a los 11 años, ¿no? Como nos pasa de pronto en Latinoamérica o en Asia, ¿no? Pero tú tocas algo muy importante y también es, estamos más programados para sobrevivir que para ser felices. Ujú. Pero si yo estoy en un contexto donde, pues digamos, tengo a mis papás, tengo a mi círculo social y todo esto, en teoría no debería ser feliz o porque estoy sobreviviendo más que siendo feliz. Es una gran pregunta y es un tema que me encanta, que de hecho lo habla mucho Yuval Noah Hariri en su libro de Sapiens y todo lo que él habla. Y es real, o sea, el ser humano ha sido muy bueno para generar soluciones y estrategias para sobrevivir y para estar hasta arriba de esta cadena alimenticia y para ser la especie dominante. Eso es un hecho. Somos la especie dominante y nuestro cerebro y nuestra capacidad, esta capacidad intelectual nos ha llevado a tomar decisiones para ser muy buenos para sobrevivir. Y si te fijas, todo lo que hemos creado hoy en día, o la mayoría de las cosas que hemos creado hoy en día está muy enfocado en nuestra incrementar las probabilidades de supervivencia en todos los sentidos, ¿no? Todo el tema médico, todo el tema de seguridad, todo el tema de alimentación, el orden social, inclusive la gran narrativa y el gran invento de los países y de las leyes, inclusive de la monogamía, de la familia, todos son conceptos que están relacionados para tener orden social. El orden social es igual a que no nos matemos entre todos y poder sobrevivir, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Inclusive los grandes inventos que hoy en día son estas grandes empresas, como Amazon, como Rappi, que últimamente lo que solucionan es la conveniencia de las personas, que con un clic puedas tener comida en tu casa. Eso nuestro cerebro, como lo piensa es, ok, ya no tengo que salir a cazar, ya no tengo que desgastar energía. Nuestro cerebro siempre está tratando, desde un punto de vista natural y fisiológico y antropológico, está tratando de ahorrar energía, ¿no? Y entonces nuestro cerebro dice, buenísimo, pues si con un clic puedo no salir a cazar y que la comida me llegue a mi casa, pues increíble, ¿no? Tengo mucho más probabilidad de sobrevivir si eso sucede que si salgo allá afuera a cazar. Pero lo que sucede es que muchas veces todas estas inventos, todas estas cuestiones que hemos hecho, sí nos han dado una mucho mayor probabilidad de supervivencia como especie, pero están dejando afuera otras cosas muy importantes, que es esta parte de la felicidad. Y la realidad es que la felicidad es otro tipo de químicos, es otro tipo de neurotransmisores, es otro tipo de hormonas que busca el cerebro y que busque el cuerpo, que muchas veces van en contra de las otras hormonas que son las que nos hacen sobrevivir. Entonces yo creo que ese es el gran reto hoy en día de la humanidad, te soy sincero. Hemos sido muy buenos para llegar a este punto. Yo creo que ya ganamos el juego de sobrevivir, o estamos muy cerca de hacerlo, pero estamos Okay. muy lejos de ganar el juego de ser felices. Y la data nos dice eso. Hoy en día hay una epidemia fuertísima de salud mental que no existía hace 30, 40, 50 años, ¿no? Hoy se dice que una de cada tres personas que te encuentras en la calle están lidiando con un problema de salud mental importante. Puede ser depresión, puede ser esquizofrenia, puede ser ataques de pánico, entre otras cosas. Entonces, hoy en día la gran enfermedad tiene que ver mucho más con esto, con el tema de la felicidad, y es porque nos hemos enfocado mucho en el objetivo de supervivencia, que claro, tiene que ver con la condición humana, pero hoy en día pues tenemos que dar ese brinco, ¿no? Sí. A no solo eso, sino ser felices, y el reto está grande y está importante, porque la epidemia más importante que hoy existe y por donde nos estamos muriendo es por un tema de salud mental, ¿no? Y de poca felicidad, más allá de las otras cosas.
Total, creo que eso es bien importante, eso que tú tomas, que hablas, y es que está muy de moda este tema de la salud mental, ¿no? Donde antes pues era un poco extraño decir, voy a ir a mi psicólogo, voy a ir con mi terapeuta, voy a empezar a meditar, era un poco extraño eso. Pero quisiera preguntarte, ¿qué es para ti la felicidad? Porque dices que pues al mundo le está faltando la felicidad, pero también es algo muy relativo al igual que el éxito, ¿no? En Ujú. este caso, para ti, ¿qué es la felicidad? Uf, qué buena pregunta, Juanito. Es una pregunta que me trato de responder todos los días, pero lo que más se podría acercar a la felicidad para mí es encontrar un estado interno. O sea, yo creo que el componente que más impacto tiene en tu felicidad no es si tienes familia o no, no es si tienes trabajo o no, no es si tienes dinero o no, no es si tienes salud o no, no es nada de eso, es cómo experimentas tu estado interno en todo momento. Tu estado interno es igual a tu felicidad. Y para mí la felicidad es esa, es cómo puedo vivir y experimentarme en un estado interno en donde me sienta, sobre todo, que no necesite mucho, ¿no? Como en paz, tranquilo, en presencia, sin muchas necesidades. Eso para mí es lo más parecido a la felicidad. Y la realidad es que son momentos. Hoy me pasó, salí a correr y de repente como que agarras este momento en donde sales a correr, ves la naturaleza, y dices, puta, no necesito nada más. En este momento estoy feliz, estoy pleno. Eso es un estado, ¿no? O sea, no tiene que ver con cuánto dinero tengo en la cuenta de banco, si tengo esposa o no, si tengo hijos o no. Es como ese estado de plenitud, ese estado de tranquilidad, ese estado de paz, de serenidad en ese momento, es lo que más se acerca para mí a la felicidad. Entonces, lo que trato de hacer todos los días es, pues, recordar cuáles son las cosas que me llevan a ese estado y también recordar cuáles son las cosas que me alejan de ese estado. Y en base a eso, poder tomar decisiones y crear hábitos para poder vivir más en esos momentos, en esos estados. Y yo creo que a medida que los pueda experimentar más, digamos que mi nivel de felicidad va a ser un poquito ascendente, ¿no? Total, y creo que eso es bien importante que en estos días em, trabajé desde la casa y tuve la oportunidad de compartir el almuerzo con mi papá, que también trabajó aquí en la casa, mi mamá y mi hermana, que pues no vive con nosotros, sino vive, también vino acá y almorzar. Y yo decía, al final está buenísimo esto porque como tú dices, es un momento que pronto hace mucho tiempo no se daba y está espectacular. Pero ahora, tú tocaste en estos días pues, en una charla que diste al equipo, al grupo de élite que tenemos en Mis Propias Finanzas y hablaste sobre esta película Inside Out o Intensamente de Disney. Cuando yo pienso en esa película, también pienso en ti, por, digamos, toda la parte psicológica, las emociones. Y una parte de la película, pues está tristeza y está felicidad. Y entendí que obviamente para sentir felicidad también tenemos que sentir estos espacios de pues, sentir de pronto días malos, no tan buenos. Hay, aquí dices que tú buscas incrementar estos espacios de sentirte bien contigo. ¿No sería un poco contradictorio de pronto no tener como ese contraste, sino siempre estar buscando la felicidad? A ver, sí, sí creo que puede ser una gran trampa estar en busca todo el tiempo de la felicidad. Pero a ver, la vida nos va a plantear momentos complicados, nos va a plantear momentos de muchos retos. No necesitamos ir a buscarlos casi, casi que nosotros, ¿no? La vida se va a encargar sola de plantearnos muchos retos. La vida es, pues sí, es binaria, la vida sucede, la vida tiene estas cosas y el día de mañana pues, te van a hablar y te van a decir, oye, se murió tu papá. Y el día de mañana te van a decir, oye, pues tienes una enfermedad. Y el día de mañana te van a decir, oye, tu negocio está quebrando. Entonces, la vida se encarga de ponernos estos grandes retos. Yo más bien lo que creo es que la felicidad más bien es ese momento en donde tú puedes entender el mundo exterior que te está tocando vivir, que eso es algo que tú no controlas, ¿no? Y entonces poder observar ese mundo exterior y poder tener una capacidad de reacción emocional, psicológico y de acción a ese mundo exterior desde un lugar
como de tranquilidad y de paz. Y yo creo que ahí es donde realmente radica, pues es que más que felicidad, que yo no lo veo como felicidad así del estado alterado, ¿no? De estar súper feliz, es más bien como un estado de serenidad, de paz, de contemplación, de ser este observador de lo que está sucediendo allá afuera. Y yo creo que las emociones van a llegar, ¿no? Estos monitos de Inside Out van a llegar porque estamos programados para tener las emociones y muchas veces nuestras emociones es esta programación neuronal, es esta programación celular y del sistema nervioso que venimos cargando. Y entonces, si tú ahorita me dices algo que no me gusta, pues va a saltar mi emoción. O si ahorita me habla mi esposa y me dice algo que no me gusta, va a saltar mi emoción. Pero creo que lo importante, y va a ser ese, ¿no? Ese monito de la película que va a estar apretando el botón. Pero creo que lo importante es entender que nosotros somos los observadores de esa emoción. No somos la emoción per se. No somos tristeza. No somos felicidad. Somos los observadores de ese monito que está apretando el botón. Y cuando puedes hacer esa distinción y puedes tener esa distancia crítica entre la emoción y tú que eres el observador, la puedes entender, la puedes observar, la puedes poner en su lugar y rápido puedes volver otra vez a tu estado de centro, a tu estado de paz, que yo creo que ahí es donde se debería vivir la vida, ¿no? En este estado de fluir constantemente. Ahí tocas un tema muy importante y me da justo pie para tocar el único libro o foto del libro que tienes en tu Instagram, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frank. ¿Qué significó ese libro para ti? Porque, pues, naturalmente lees, pero en tu Instagram solo tienes esa foto de ese libro. Cuéntame un poco sobre ese libro. Wow, gran pregunta, Juanito. A ver, la realidad es que yo creo que es el libro que más impacto ha tenido en mi vida. Es el libro que le guardo más cariño, que le guardo más emociones, porque es un libro que llegó a mi vida en un momento muy importante, ¿no? Yo caigo en una muy buena depresión hace aproximadamente 20 años y fue el primer libro como que del que me agarré para salir de mi depresión. Y a partir de ahí lo he leído varias veces, ¿no? Yo creo que unas 6, 7, 8 veces en diferentes momentos de mi vida. Y la realidad es que es un libro que me abrió mucho la perspectiva de, de la intención, ¿no? Y del propósito y de la voluntad humana, de que lo único que realmente somos libres es de tomar la decisión de cómo queremos actuar ante las diferentes circunstancias que nos presenta la vida. Y es un poco lo que te decía hace rato. Nosotros no estamos en control de lo que pase allá afuera. Se puede morir tu papá, te pueden encarcelar, puede llegar a una guerra, te pueden mandar a un campo de concentración, como pues a Víctor Franklin, pues él no tuvo ninguna decisión ahí, ¿no? Igual que todas las personas que estaban en esa situación. Pero la única decisión que sí tenía él era cómo se iba a relacionar con ese principio de realidad. Y yo es algo que trato de cuestionarme mucho tiempo, porque pues obviamente hay cosas que no me gustaron en mi vida, que no me gustaron de cómo crecí, de dónde me tocó nacer, y hay otras que obviamente soy un grandísimo privilegiado por estar ahí, pero lo único que sí puedo hacer es tomar la decisión de cómo me quiero relacionar con esa situación que me está presentando la vida. Y por eso ha sido un libro que ha tenido un grandísimo impacto en mí. Y la otra que ha tenido un grandísimo impacto en mí es decir, si este cuate, estando en esa situación tan hija de la chingada, ¿no? O sea, tan fuerte, ¿eh? Yo creo que no Sí. hay situación más fuerte que estar en un campo de concentración. Tuvo la capacidad de ver lo maravilloso que es la experiencia humana, ¿no? Y te narra cosas en el libro como poder ver el sol o un atardecer y que su corazón se llenaba de emoción y conectaba y lloraba. Si él en ese estado puede ver esa grandeza que tiene esta experiencia humana, entonces yo también lo puedo ver. Y entonces me trato de recordar en momentos difíciles en mi vida pues de ver esa luz de esperanza. Y pues sí, es un libro que realmente me conecta mucho. Sin duda, creo que como tú lo dices, es un libro que es para releer, ¿no? Porque cada vez que uno lo lee encuentra nuevas cosas. Yo por lo menos cuando lo leí me imaginaba, es que es una situación muy difícil, de verdad que es difícil de imaginar y entender cómo él, a pesar de todo, igual tenía pues como esperanza, ¿no? Uh -huh.
Y todo esto se fundamenta a través de, pues, de diálogos internos, ¿no? De esa narrativa que nos contamos. Nos contabas hace un momento que habías tenido una depresión y no sé si está relacionado hacia cuál es esa narrativa más difícil o que más te ha costado cambiar de ti. Porque eso al final determina también nosotros cómo nos comportamos hacia afuera, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que ese ha sido, pues como todos, ¿no? Ha sido una gran lucha, un gran trabajo, parte de mi propósito en esta vida, ha sido entender cuáles son esas narrativas, cuáles son esos condicionamientos, cuáles son esas creencias que de cierta manera mi familia, mis papás, mi entorno me imprimieron y que yo operé muchos años y que me llevaron a una depresión, ¿no? O sea, un poco todo este camino de desarrollo personal y de entender estos juegos y estas narrativas y cómo operamos los seres humanos tiene que ver con ese dolor que me tocó pasar hace 20 años y que tiene que ver con pues entender por qué diablos me estaba sintiendo mal, ¿no? Si en teoría lo tenía todo, pues era un cuate que tenía pues una familia, que me iba bien en la escuela, que me iba bien en los deportes, que tenía oportunidades, que todo, ¿no? O sea, para afuera dices, pues ¿cuál es el problema que puede tener este cuate? Pero la realidad es que a mí, adentro de mí había una desconexión muy, muy fuerte, una depresión muy fuerte, inclusive unas ganas de no vivir. Y tiene que ver con esa narrativa en donde a mí me educaron mucho a buscar el reconocimiento exterior, ¿no? O sea, yo toda mi vida estuve tratando de buscar el reconocimiento de mis papás, sobre todo mi papá. Tengo un hermano más grande, que mi hermano más grande, que me lleva 11 meses, pues yo lo percibí energéticamente como pues, el gran consentido de mis papás, el que era, ya sabes, el prodigio, el que siempre me ganaba en todo, etcétera. Y entonces, pues mi lucha siempre fue el necesitar el reconocimiento de mi papá. Y después el mensaje muy claro en casa y la creencia en casa era, si no eres el mejor en todo, no sirves para nada. Entonces yo toda mi vida, ¿no? Pues desde los 0 hasta los 20 años, estuve tratando de ser el mejor en todo y buscando el reconocimiento en todo, inclusive por sobrepasando lo que era mi sensibilidad innata. Y en ese buscar el reconocimiento exterior, hubo una desconexión muy importante en mí. Entonces yo creo que la narrativa y la creencia que más me ha costado trabajar es justamente darle la vuelta a esa, ¿no? Es, ya vales, güey. O sea, no necesitas ser el mejor empresario, no necesitas ser el mejor amigo, no necesitas ser el mejor esposo, el mejor papá, no necesitas ser nadie. Tú ya vales por quien eres, ¿no? Vales porque pues eres ¿no? un ser espiritual viviendo una experiencia humana y that's it, ya estás, ¿no? Y tratar de cambiar ese chip ha sido muy fuerte porque innatamente o mi condicionamiento, ¿no? De todas mis células y de mi sistema nervioso y de todo lo que tengo adentro es, necesitas el reconocimiento exterior. Entonces todos los días pues un poco lucho en contra de esa falsa creencia que en algún día me metí en la cabeza. Y ahí tocas, creo que es importante esto porque, y te lo comparto también, digamos que personalmente también creo que soy una persona muy competitiva que busca ese reconocimiento. Eh, pues ya a todas las charlas que yo contigo, obviamente, pues hago la tarea, más tarea, investigar sobre este tema. Y en una de esas, creo yo que también buscando ese reconocimiento, porque mis papás siempre me decían que, pues digamos que lo único que yo podía hacer era tener buenas notas en la escuela, en el colegio, pues porque era lo único que hacía, ¿no? Entonces era como, pues, sabes, como debes tenerlas bien y también, pues, sabes, sacabas, no sé, 8 de 10, entonces era como, puedes sacar 10 de 10. Entonces, sabes, como buscando ese reconocimiento, esa competitividad, ¿qué te dices hoy en día para, o qué herramientas tienes para salir de ese estado, si se quiere, de reconocimiento? A ver, igual, gran pregunta porque eso se trabaja o sea, eso es un tema de conciencia, eso es un tema primero de cacharte, o sea, de entender cuándo el reconocimiento te está metiendo el pie, cuándo la necesidad del ego de reconocimiento te está metiendo el pie. Y no es fácil,
realmente tienes que estar en un estado de presencia y de conciencia y tener como la antena parabólica bien prendida para entender cuándo es eso, ¿no? Que está tomando la decisión por nosotros. Este, y, y a ver, y sin duda es como esa falsa creencia que necesitábamos llegar con el 10 a la casa para que nuestros papás nos quisieran. Así es como lo interpretábamos nosotros, ¿no? Es, solamente me van a querer mis papás, ¿no? O solamente voy a ser suficiente para mis papás si llego con el 10 de calificación. Entonces, fíjate qué interesante porque relacionamos algo tan importante que es como el amor de nuestros papás, que para nosotros es lo más importante cuando somos chiquitos, con una calificación, con un tema de reconocimiento. Y lo que hay que tratar es empezar a dar la vuelta a eso. Primero, pues no, mis papás no me querían nada más por el 10, nada más era su manera a lo mejor de comunicar, no tenían otra manera, de otras herramientas de hacerlo. Y entender que, pues hoy en día yo como adulto le tengo que dar a ese niño herido, a veces, porque yo sigo teniendo ese niño herido. O sea, cuando salta mi ego, mi sentido de reconocimiento, no es Pablo, el de 39 años, hablando, sino es el niño de 6 años que está buscando el cariño de su mamá y de su papá. Entonces, tengo que hacer ese switch, o sea, me tengo que cachar en ese momento de si es mi ego, mi herida, mi niño hablando, o si es Pablo, el observador, la conciencia, el que realmente está en control. Y una vez que identifico que es mi niño hablando, ¿no? Lo que hago está bien, es lo observo. Digo, está bien, Pablo, ahí vas otra vez. Ahí está el niñito otra vez tratando de tener el reconocimiento de sus papás y lo estoy tratando de hacer entonces a lo mejor a través de que me den un mejor nombramiento en mi trabajo o que me suban el sueldo o que una niña me voltee a ver o que mis amigos me digan que soy un súper chingón por estar en podcast, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es ese que está hablando? ¿Es mi niño o es mi esencia? Y cuando es mi niño está bien, o sea, pues ahí está. Es como yo digo, este roommate, esta loca de la casa o este loco de la casa que está hablando, está bien, lo único que hay que hacer es observarlo y una vez que lo observas, lo dejas ir, lo liberas. Y cuando lo liberas, lo otro solito va a salir. ¿Y qué es lo otro? Lo otro, pues es realmente tu esencia, es ese amor, es ese servicio, es esa contribución, es ese crecimiento que siempre estamos buscando desde el alma. Y cuando estás operando desde ahí, las cosas salen y las cosas van a estar bien. Entonces, es este juego que yo le llamo pues como esta danza constante en la que estoy todos los días entre mi ego, mi alma, mi ego, mi alma, y cacharme, dejarlo ir, entenderlo y operar desde mi verdadera esencia. Sí, y eso que tú dices, ese trabajo interno, estar presente y cacharse naturalmente, pues no es algo que pues, se dé de la noche a la mañana, es algo que hay que ir trabajando, pues investigar, escribir mucho y naturalmente eso impacta pues en nuestro mundo exterior y en estos juegos de la vida que hace un rato los mencionabas. ¿A qué te refieres con eso? Porque cuando yo te conocí fue la primera vez que yo caí en cuenta de eso o que alguien decía los juegos de la vida. ¿A qué te refieres sobre los juegos de la vida o las narrativas que pues existen en el mundo que tenemos? A ver, yo creo que es un concepto igual que a mí me ha ayudado mucho pues, a entender esto, ¿no? O sea, a ver, ponte a pensar, si te vas a lo más macro. Lo que es que después vemos el mundo como muy micro y lo que tenemos enfrente de nosotros y que tenemos el trabajo y que mañana tenemos que dar una presentación o vender algo, etcétera. Pero si te vas, ¿no? Y haces un ultra zoom out, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que estamos en una roca flotando en el espacio, ¿no? Que somos unas hormiguitas y que vivimos una experiencia aquí humana que nos tocó vivir que dura nada, ¿no? O sea, de los billones de años que lleva esta roca flotando, pues a nosotros nos está tocando vivir nada, o sea, 80 años, eso es un segundo, ¿no? En la historia de la vida. Y en esa historia de la vida, nuestra especie, nuestra humanidad, como todas las otras especies, tienen diferentes instintos. Y uno de los grandes instintos que tiene nuestra especie es un instinto de supervivencia. Tiene el instinto de reproducción, el instinto de supervivencia, el instinto de sociabilizar con nuestra manada, etcétera. Y esos instintos, a nivel antropológico y a nivel fisiológico, han hecho que desarrollemos diferentes historias, diferentes estrategias, diferentes mentiras,
pues para no morirnos. Y lo mismo lo hacen los changos, lo mismo lo hacen las tortugas, lo mismo lo hacen todas las especies. Todas las especies, su instinto natural es, ok, ¿cómo sobrevivimos? Y nuestra especie no es distinta a esa. Nuestra especie también tiene la misma necesidad y tenemos un cerebro un poquito más reptiliano, un sistema límbico, una amígdala y todo un sistema que lo que hace es decir, güey, sobrevive, sobrevive, sobrevive. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido una capacidad como especie, que es nuestra mente, que si te pones a pensar, nuestra mente ha creado cosas mágicas. O sea, cuando llegamos a este planeta, ¿qué había? Tierra, ¿no? O sea, había agua, había tierra, había madera, había arena, nada más. Y con eso hemos creado un cohete para ir a Marte. Y hasta el otro día estaba pensando una cosa bien loca, que es, hemos hecho a la arena inteligente. Hoy en día la inteligencia artificial, ¿qué es? ¿De dónde salió eso? Salieron de los mismos elementos que llegó el ser humano hace miles de millones de años acá. Y nuestra mente tuvo la capacidad de imprimir la inteligencia a elementos, o sea, a arenas y a piedras y cosas así. Y hoy en día los chips y los microchips y el código y las computadoras no es más que elementos que nos encontramos en este planeta y tuvimos la capacidad de imprimirle inteligencia. Entonces, nuestra mente es bien potente, realmente es bien potente. Y también tuvimos la capacidad de crear un cohete para ir a la Luna o a Marte. No es como si encontramos un día una cueva, abrimos la cueva y había un cohete. No, nosotros inventamos todos los elementos para ir a ese cohete. Entonces, a lo que voy es, nuestra mente es muy poderosa y todo lo hemos hecho desde esta capacidad de tener estas historias, estas narrativas que nos hagan colaborar para poder sobrevivir mejor. Todo lo que hacemos está correlacionado para poder tener más probabilidades de ganar este juego de los instintos, ¿no? El instinto de supervivencia, el instinto de reproducción y el instinto de ser sociables. Y entonces la herramienta más importante que ha tenido el ser humano es crear estas historias, es crear estos conceptos, es crear estos juegos, como yo digo, que muchos son mentiras. Entonces, creamos el juego de los países. Fíjate o sea, ¿qué es eso de los países? ¿A quién se le ocurrió que tiene que haber países, que tiene que haber una línea entre México y Estados Unidos? Y que tenían que haber ciertas reglas, ¿no? Y que eso te hacía americano, te hacía mexicano, te hacía colombiano. O sea, si te pones a pensar, si le haces doble clic, doble clic, doble clic, doble clic a todos esos conceptos, todos son mentiras, son cosas que inventaron los seres humanos, obviamente con un objetivo, que es tener más orden social y poder sobrevivir, pero pues son mentiras, y entonces en esa mentira están las ideologías, ¿no? Este tema del capitalismo versus el socialismo, pues no hay verdades absolutas. Si tú le preguntas a un árbol, ¿qué es mejor, el capitalismo o el socialismo? Te va a decir, ¿de qué hablas, güey? ¿No? Si tú le preguntas al chimpancé qué es mejor, el dólar o el peso colombiano, te decir de qué hablas. Entonces, la única especie que ha inventado el dinero, los países, las ideologías, los sistemas familiares, las preferencias, somos los seres humanos. Y entonces hay que entender que son mentiras y son condicionamientos sociales. Y cuando entiendes la vida y la perspectiva desde esa óptica, tienes tú la capacidad para entonces decidir qué juegos quieres jugar y cómo los quieres jugar. Y si hay algún juego que no te está acomodando, pues ten la capacidad de tomar decisiones, a lo mejor de darle la vuelta. Entonces, para mí ha sido muy liberador entender que la mayoría de las cosas que hacemos es mentira, es bullshit. Lo creamos nosotros mismos y como los creamos nosotros mismos, los podemos descrear o podemos crear nuevos conceptos y nuevas historias. Y por ahí va un poquito mi idea. Y eso que tú tocas es cierto, o sea, creo que pocos de nosotros nos preguntamos por qué los países, o sea, por qué nace el concepto de país, o por qué nace el concepto del dinero, o por qué nace el concepto de, no sé, de la familia, de la monogamia, ¿sabes? Como que es algo como que siempre ha estado y así seguimos, ¿no? O sea, como que nunca nos cuestionamos este tipo de cosas. Exacto, no nos los cuestionamos, pensamos que así es y son los valores o es el adoctrinamiento que nos da la familia, la religión y el país, pero la realidad es que cuando te pones a pensar, todos vienen de un mismo origen y es todas estas reglas sociales son para tener más orden social y para que no nos moramos y para que tengamos más probabilidades de no matarnos entre nosotros y para que nuestra especie domine y para que podamos colaborar unos con otros.
ese es el origen de todo. Ese es el origen de por qué existe la monogamia, es el origen de por qué existen los países, por qué existe el dinero, entre otras cosas, ¿no? En Entonces, ese sentido, ¿tú crees que hay libre albedrío, entonces? yo creo que no. este, yo creo que el único libre albedrío que tenemos, y es un libre albedrío bien difícil de llegar, bien difícil, o sea, no me lo tomo a la ligera, porque yo creo que existe una pequeña esperanza de sí tener libre albedrío, una pequeña esperanza. Y el único libre albedrío que tenemos es nuestra capacidad de reaccionar ante el entorno que nos va a tocar vivir. O sea, yo creo que tenemos cero injerencia en dónde nacemos, hasta cómo, digo, hasta tu nombre, tú no te lo pusiste, dónde naciste, si te tocó crecer en una familia con dinero o sin dinero, si tocó ir a una escuela o a otra escuela, un país, hablar español o hablar inglés. Imagínate todo lo que se condiciona a eso, ¿no? Tus creencias, traes todo el bagaje de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese condicionamiento está operando por ti. Entonces, es bien difícil decir, sí tenemos libre albedrío, porque no, nada has decidido tú. Todo se ha decidido por ti. Creo que lo único que sí podemos tener libre albedrío es, si entendemos eso, saber cómo podemos reaccionar ante lo que suceda en la vida. O sea, tener esta distancia crítica y poder encontrar nuestra verdadera esencia versus nuestra identidad. La identidad no tiene libre albedrío. La identidad es tu condicionamiento. El ego es tu condicionamiento. Lo que sí tiene libre albedrío es esa esencia que tú tienes. Y entonces la esperanza es, si podemos estar más conectados con esa esencia, podemos entonces reaccionar desde ahí. Y cuando reaccionas desde ahí, entonces no te vuelves reactivo y ese es el verdadero libre albedrío, ¿no? O sea, que puedas diferenciar entre tu reacción del ego y tu reacción del alma. Que al final volvemos al mismo, o sea, lo que hablamos hace un momento, ¿no? De Víctor Frank, poder tener ese poder de decisión, de reacción, ¿no? En estos días Totalmente. leía un quote y es el 10% de tu vida es lo que realmente pasa y el 90% es cómo reacciones frente a ello, ¿no? Totalmente. Porque la realidad de las cosas es que no controlamos nada de lo que pasa allá afuera. O sea, puede llegar un terremoto, se puede morir ahorita mi hija. O sea, es que es bien difícil controlar eso. Lo único que medio puedes controlar es lo que hay aquí adentro, siempre y cuando hagas el trabajo. Porque si no, no lo estás controlando tampoco. Lo está controlando tu historia, tu narrativa, tu identidad, tus papás por ti. Entonces, la única chamba que hay que hacer, el único trabajo que hay que hacer es el interno. Y ahí, digamos que entramos en un juego que es, yo diría que es obligatorio, en de estos y es el del juego del dinero. Un juego donde, pues, naturalmente, pues en la medida que uno genera valor en la sociedad, pues tiene este medio de intercambio, ¿no? Pues porque buscando, aprendiendo sobre Bitcoin, pues si uno, y leyendo sobre la historia del dinero, pues si uno quema en este momento un billete, $1 de 5 dólares, pues no pasa nada. ¿Sabes? Como que, como tú dices, si uno, yo le doy $5 a un chimpancé, pues hasta de pronto me da una cachetada, ni entenderá qué es. Pero pues digamos que nos hemos centrado muchísimo en, pues naturalmente el que tiene más dinero tiene más poder, y se ha vuelto como esto de la libertad financiera, de no depender de nadie, tener alternativas, casi que un objetivo de la humanidad. Pero pues tú dices que estos juegos donde uno tiene un objetivo y se llena de frustración, pues son aquellos donde pues uno no debería entrar. ¿Cómo hacer para no volverse esclavo, si se quiere, de este objetivo de tener alternativas, más que, diría yo, libertad financiera? Híjole, buena pregunta, Juanito, porque creo que esa es la danza constante, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo en el sentido de que si vivimos por el objetivo, vamos a vivir frustrados toda la vida hasta obtener ese objetivo. Y si no obtenemos ese objetivo, pues vamos a vivir frustrados. Entonces, es una, es una trampa bien fuerte ponerte un objetivo tan grande porque entonces te estás esclavizando a lograr ese objetivo. Por eso, por ahí dice Naval Ravikant que aguas con los juegos que juegues. Ten mucho cuidado con los objetivos que te plantees. Trata de plantearte pocos, porque una vez que te planteas un juego que quieres jugar, lo vas a jugar.
y muchas veces vas a ser un esclavo de ese juego hasta lograr ese objetivo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto y también tenemos que ser conscientes desde dónde estamos tomando la decisión de ese objetivo. Muchas veces en el dinero nos ponemos objetivos que es el ego, es la sociedad, son nuestros condicionamientos poniendo el objetivo por nosotros. Mucha gente dice, quiero tener una casa, o mucha gente, quiero llegar a tener 10 millones de dólares. ¿Por qué? O sea, si te pones ese objetivo, vas a ser un esclavo de ese objetivo toda tu vida. Entonces, está bien, ponte un objetivo, pero mínimo que ese objetivo venga desde una conexión muy profunda y muy tuya y muy verdadera de por qué te estás poniendo ese objetivo. A ver, en la vida nos tenemos que poner objetivos, también tenemos identidades y también de eso se tratan los juegos. Pero más vale que los objetivos que vengan del dinero realmente hagas conciencia y sean objetivos que tú te hayas puesto después de hacer un buen trabajo interno de introspección, de sanar diferentes heridas, de conocerte, etcétera. Y no que sea un objetivo que tengas que cumplir para que tus papás te quieran o para que la sociedad te valide. Porque lo peor que puedes hacer, como bien dice Tony Robbins, es success without fulfillment is the ultimate failure, ¿no? Entonces llegas a ese objetivo y llegaste y dices, puta, ni siquiera lo que yo quería, eso es lo que quería mi papá para mí, o es lo que quería la sociedad o la religión, etcétera. Entonces, yo lo que siempre digo en el tema del juego del dinero es, primero, conócete, primero sana esa relación que tienes con el dinero, primero entiende, ¿no? Cuáles son tus verdaderas necesidades del ego y del alma, y a partir de entender eso, ponte objetivos, y ahora sí, entiende cómo funciona este jueguito del capitalismo que inventamos los seres humanos, en donde pues, obviamente el capital es lo que prepondera, en donde hay que generarle valor a la sociedad, en donde hay que entender las inversiones, donde hay que entender el largo plazo, en fin, ya el juego táctico del dinero, que pues es un juego como de mesa, es un juego del Monopoly, pero antes que eso hay que entender el por qué queremos jugar ese juego. Y si yo creo que si tú puedes lograr estas dos combinaciones, que la intención de tu juego sea una intención pura, muy alineada contigo, y por otro lado entiendas las dinámicas y las mecánicas del jueguito externo, y si puedes combinar eso, el juego interno con el juego externo, pues yo creo que puedes tener una buena experiencia y una buena probabilidad de que el juego sea algo positivo, expansivo y placentero en tu vida. Que igual también dentro de todo ese recorrido, lo dice Nico Torres, un compañero de mis propias finanzas, que igual hay mucho elemento de azar, ¿no? O sea, igual podrás hacer todo el ejercicio interno, podrás tener el conocimiento, pero igual hay un componente de azar muy, muy grande, ¿no? Que no controlamos. 100%. A ver, altísimo. Como en el juego de mesa, tú no sabes si te va a salir el doble 6 o el doble 1. Lo mismo sucede en el juego del dinero. Hay un componente de azar muy fuerte. Y ni modo, yo creo que lo importante es tener las herramientas, los conocimientos y el desarrollo personal para que cuando se presenten estas diferentes coyunturas, tú puedas tomar la mejor decisión dependiendo de la suerte que te entre, ¿no? Entonces, pues sí, la pandemia nadie la vio venir. Eso es un tema de la suerte, es un tema del azar. Pero pues hay personas que los agarró con cierto conocimiento y pudieron hacer mucho, mucho dinero y ganar mucho en el juego del dinero en la pandemia. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la pandemia fue un cambio bien importante de paradigma para el entorno mínimo de las inversiones. Fue cuando realmente se ultradigitalizó el mundo, todas estas acciones tecnológicas, estas Magnificent Seven, se fueron al cielo. Igual los criptoactivos tuvieron un boom importante porque hubo una coyuntura en donde los gobiernos tuvieron que salir a imprimir mucho dinero para solventar la crisis. Y la gente que sabe de estos principios, de estos primeros principios del dinero, pues decían, claro, si Estados Unidos está imprimiendo 6 trillones de dólares, esto va a tener una repercusión evidente en la inflación. ¿Qué pasó un año después? Puta, ultrainflación en todo el mundo. Evidentemente fue una respuesta de esto. Y la gente que los agarró preparadas, pues tuvieron la oportunidad y la capacidad de tomar decisiones sobre esa ola de suerte que llegó. Entonces, la suerte está ahí. Creo que lo único que nos queda es prepararnos para poder entender por dónde vienen, ¿no?, los golpes de la vida y poder surfear esa ola de la mejor manera. Total. Y digamos que se junta este componente de azar, de trabajo interno,
Has dicho en otros podcasts, naturalmente, que el dinero es el reflejo de las cuestiones internas y los miedos que tenemos. ¿Has tenido la oportunidad de compartir con personas que, si se quiere, han llegado a esta libertad financiera o tienen varias alternativas y con personas que de pronto estamos en ese camino? Cuéntame qué tienen en común o qué has descubierto con esas personas que, si se quiere, tienen varias alternativas. A ver, es que yo creo que son dos juegos, Juan. Está el juego interno del dinero, está el juego externo del dinero y después está la combinación de los dos juegos. Conozco a mucha gente que ha ganado el juego externo del dinero y es gente que entiende cómo funciona el juego del dinero, el juego del capitalismo, ¿no? Pues es gente que sabe cómo generar valor, que sabe cómo invertir, que conoce estos ciclos emocionales de los mercados, en fin. O sea, últimamente se leyó, ¿no? El manual del juego del Monopoly, lo está aplicando y está ganando. Y es gente que tiene opciones, tiene alternativas, ¿no? Y se puede entender como si tuviera una libertad financiera. Pero a lo mejor es gente que solo ganó el juego externo y no ha ganado el juego interno. Entonces, las motivaciones por las cuales está haciendo dinero o el entorno que ha creado los sigue esclavizando al mismo dinero. Entonces, pues los ves, tienen 50 millones de dólares, tienen todas las opciones del mundo y siguen no estando felices, siguen estando atados a algo que no les gusta, su identidad está muy relacionada con eso, les da miedo perder el dinero, no gastan dinero. El otro día estuve platicando con una persona que no puede pedir una botella de vino, ¿no? Y tendrá 70 millones de dólares en la cuenta de banco, porque le da miedo que se pierda. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, está ese tipo de personas. ¿Cuál es la característica de esas personas? Es que saben el manual de cómo funciona este juego externo del dinero. Y después están las personas que saben el juego interno del dinero. Es el juego de saberte relacionar de una forma sana con el dinero, el juego de entender tus creencias, de dónde vino tu historia, qué significa el dinero para tu ego, qué significa el dinero para tu esencia, cómo trabajarlo, cómo sanarlo, cómo generar conciencia, cómo el dinero que sea una plataforma para realmente impulsar los proyectos que quieres en tu vida. Y ese juego interno, pues es un juego que la característica de las personas es que son self-aware, básicamente. Tienen self-awareness y trabajan en su relación con el dinero. Ahora, donde se vuelve una combinación bien poderosa es cuando una de las dos. O sea, cuando juegas, sabes el juego externo y trabajas en el juego interno y ganas los dos, pues se vuelve una herramienta ultra poderosa, porque últimamente ese juego que todos jugamos, imagínate que tú tengas la capacidad de jugarlo desde un lugar libre, conectado, desprendido, amoroso, pero que también tengas la posibilidad absoluta de que esta herramienta te dé la posibilidad de crear, de contribuir, de generar nuevos proyectos. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Self-awareness y conocimiento del juego del dinero para estar en el top de los dos niveles. Y ojalá yo pueda llegar ahí, ¿no? O sea, esa es un poco mi aspiración, es poder sí tener esta expansión y libertad financiera, pero al mismo tiempo tener esta sanación interna para que me permita utilizarlo de la mejor manera. Yo creo que, digamos que con todo este camino que nos cuentas que has venido haciendo casi desde los 20 años, yo creo que por lo menos vas más adelante que varios de nosotros, ¿no? En ese desarrollo interno. Y una de las cosas que nos comentabas también, que tienes un hermano que te lleva pues un par de meses, eh, y eran muy competitivos y eso te ha llevado a desarrollar la certeza, ¿no? Tener certeza, ser una persona muy estratégica, que pues que eso se ve reflejado en tu vida, pero yo creo que también es un poco contradictorio porque pues te va muy bien en las inversiones, pero en las inversiones si hay algo seguro es que no hay certeza. Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas como es algo como muy arraigado tuyo y al otro lado es algo que de verdad no hay nada? Sí, ha sido un trabajo. O sea, he tenido que trabajarlo mucho para ser un inversionista. Porque evidentemente, eh, al yo tener un hermano más grande que yo, en donde él pues, era mejor que yo en casi todo, no podía yo confiar en mis habilidades mucho, ¿no? Porque decía, pues mi hermano me va a ganar en todo, en la escuela, en el fútbol, en las luchas, en los golpes, en todo, ¿no? Entonces, como que mi única herramienta que yo desarrollé para ganarle a él era ser muy estratégico. Es, ok, a ver, si yo sé que él es mejor que yo, pero si yo puedo estar 2 pasos adelante que él en diferentes tomas de decisiones,
entonces chance voy a poderle ganar. Y entonces este pensamiento estratégico me daba mucha certeza de que yo iba a poder tener el reconocimiento, por así decirlo, de mi papá. Y esta certeza, esta necesidad de seguridad, cuando la llevas al mundo de las inversiones, como bien dices, pues te puedes estar metiendo el pie, porque entonces es, oye, pues tú necesitas estar 3 pasos adelante de todo, pues muchas veces el mundo financiero y de las inversiones, pues te presenta esta falta de certeza. Ahora, por otro lado, también me ha ayudado a tratar de estar 3 pasos adelante y decir, ok, espérate, a ver, ¿cómo se va a ver el mundo en 20 años? Si yo me puedo adelantar a otros inversionistas y yo lo puedo hacer antes, probablemente pueda tener más probabilidades de ganar. Entonces, también me ha ayudado este pensamiento estratégico, porque últimamente un buen inversionista lo único que hace es, se imagina cómo va a ser el mundo en 20 años y lo trae a valor presente y toma decisiones hoy pensando en ese mundo, ¿no? Y entonces, pues yo trato de tener este pensamiento abstracto y crítico, decir, ok, ¿cómo se va a ver el mundo en 20 años? ¿Creemos que el dólar o el peso mexicano va a ser realmente el ganador del juego? ¿Será Estados Unidos? ¿O vendrán nuevas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, internet, otras comunidades, otros países que puedan tomar la batuta? Y desde el punto de vista de inversionista, lo que más me ha ayudado es tener este pensamiento crítico, y ahí es donde he tenido mejores retornos, la realidad, en donde sí le apuesto a ese futuro. Y te voy a decir una cosa, me da hasta más certeza. La gente me dice, oye, ¿te da más certeza invertir en Bitcoin que en el dólar? Sinceramente, a mí sí. O sea, me siento más seguro, que puede ser contraintuitivo, ¿no? Claro. Como no, pues el dólar es lo más seguro. Para mí no. Entonces me da mucho más certeza eso. Entonces, un poco la respuesta es trato de utilizar las herramientas que me dio el ego, ¿no? Como es el pensamiento estratégico, pero también trato de cacharme en qué momento mi miedo se va a meter en el camino para poder deshacerme de él. Y creo que ahí también tocas cómo se va a ver el mundo en 20 años. Y ahí traigo, creo yo que uno de los mejores libros que por lo menos me he leído yo, el de Morgan Housel, de Lo que nunca cambia. También preguntarte qué nunca va a cambiar, ¿no? Creo que eso también es importantísimo, hacerse esa pregunta. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, buen libro ese de qué es lo que nunca cambia. Para mí, pues la naturaleza humana, ¿no? Para mí nunca va a cambiar el que tengamos ¿no? Diferentes partes en el cerebro, un cerebro más encargado en la parte racional, otro en la parte de supervivencia. Nunca va a cambiar estos 3 grandes instintos que tienen los seres humanos. Nunca va a cambiar nuestro poder de la narrativa, de crear historias, de crear conceptos. Por eso existe el marketing, ¿no? Por eso existen estas grandes empresas que lo que venden son narrativas. O sea, Steve Jobs vendía una gran narrativa, Bill Gates vendía una gran narrativa, Elon Musk y Jeff Bezos venden una gran narrativa. Y después los dictadores también y los líderes también. O sea, Hitler vendía una narrativa, Andrés Manuel López Obrador vende una narrativa, Donald Trump vende una narrativa. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Y por otro lado, que yo creo que es un paso adicional en la conciencia humana, lo que tampoco va a cambiar, que cada vez va a florecer más, es nuestra necesidad de conectar más con un tema mucho más espiritual y más real y más conectado con todo. Y creo que ahí vienen oportunidades brutales, ¿eh? Yo estoy invertido ahorita en diferentes acciones públicas de psicodélicos, ¿no? De todo este tema terapéutico psicodélico. Creo que viene una tendencia fuerte de salud mental y creo que hay elementos y herramientas muy importantes como los psicodélicos, y las empresas que hagan eso y lo hagan bien, pues van a ganar mucho eso. Entonces yo trato como también adelantarme de qué es lo que no cambia, pero cómo se ve, porque las cosas se ven distintas. Aunque el instinto sea el mismo, Okay. cambia un poco la forma, ¿no? Aunque el fondo no cambie. De acuerdo, total. Y naturalmente, pues ese trabajo interno que has venido haciendo, pues también te permite pues, entender que el dinero, pues tú lo ves como una herramienta para ayudar pues, a personas, ayudarte y también como esa realización personal. Te lo comentaba hace un momento que mientras hacía la investigación para preparar esta entrevista, me di cuenta que encontré un patrón en tu Instagram y es
la naturaleza, unos paisajes espectaculares, compartes con tus amigos, con tu familia, que veo que son tres pilares que son muy, muy fuertes, tres juegos que entiendo que sí o sí le estás apostando. Pero quisiera preguntarte, ¿qué experiencia te llevó a priorizar estos juegos? Porque justo ayer compartías un reel donde pues entrevistaban a este médico, este doctor Gabor Mate, y decía que cuando uno está enfocado en justificar su existencia, se olvida realmente de lo importante de la vida. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué experiencia te hizo empezar a priorizar sí o sí estos juegos? A ver, creo que el más fácil es el de la naturaleza. Creo que son espacios en donde me conecta con algo más allá de mí, ¿no? Yo necesito, y como creo que como todos, muchos estamos muy, ¿no? Egocéntricos, viviendo en nuestra persona, pensando en nuestros problemas, y cuando realmente voy allá afuera y experimento la naturaleza, es un grandísimo insight que te dice, güey, o sea, eres una hormiga. O sea, esto está mágico, ve todo lo que hay afuera, despréndete de tu ego y conéctate, que eres parte de algo mucho más grande. Y entonces eso me hace, otra vez volviendo a una pregunta del principio, regresar a un estado de cierta conexión, de cierta expansión, en donde digo, no necesito nada más, ¿no? O sea, soy parte de esta montaña, soy parte de esta agua, soy parte de este río, y ahí siento realmente paz. Entonces, es un juego que me conecta mucho con el juego espiritual y lo quiero seguir jugando. Y el otro, que es el de la familia y de los amigos, eh, creo que tiene que ver muchísimo más con... A ver, ahí está más mezclado el tema del ego, la necesidad y el tema del alma, es fuerte, ¿eh? Eh, pero últimamente lo que trato de hacer es, pues como desde el servicio, o sea, desde qué puedo yo aportarle a la gente más cercana, ¿no? Para contribuir a esa gente que está cerca, ¿no? Y ahorita estoy en un microsabático, me fui 2 meses a Austin y lo veo mucho con mi hija, ¿no? O sea, como esta parte de, digo, mi hija tiene 1 año y medio apenas, pero no sé, o sea, veo todo lo que hago, cómo ella lo absorbe, cómo ella lo retiene, cómo ella lo imita. Y digo, wow, ¿no? Qué grandísima experiencia para que pueda ser un reflejo de mi propio desarrollo personal, yo sanar mis propias heridas para que después pueda contribuirle a ella y tener un impacto en ella. Entonces creo que tanto mis amigos como mi familia son grandes espejos de lo que necesito yo seguir trabajando en mí para ser yo más feliz y al mismo tiempo poder contribuir y colaborar hacia ellos. Yo creo que esa podría ser una de la línea, ¿no? Siempre he creído que el trabajo más importante que tengo en mi vida es mi propia sanación personal y creo que los amigos y la familia y la naturaleza pueden ser espejos que me lleven a otra vez ir para adentro y trabajar en lo que hay que trabajar. Hablabas hace un momento de tu hija, ¿cómo te cambió la vida ser papá? Porque igual ya venías con tus sobrinos y veía como esa conexión que tenías con ellos. Ya al tener tu hija, ¿cómo te cambió la vida? A ver, es una buena pregunta porque, a ver, yo desde hace 20 años como que he cuestionado mucho esta parte de la paternidad, porque le entré mucho a entender, pues, por qué soy como soy. Estoy convencido que muchas de las cosas buenas y malas que tenemos es por nuestros papás. Entonces, como que desde ahí me empecé medio a preparar mínimo psicológicamente para el hecho de ser papá, pero sí se abre una dimensión de conexión y yo creo que hasta química, ¿no? De ciertas sustancias que te produce una hija que no me había tocado experimentar, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia, es cambias, o sea, te expandes, cambias, cambia tu química, cambia tu sistema de creencias, cambia tu sistema de preferencias por el hecho de lo que sucede con una nueva vida. Y todavía estoy tratando de descifrar qué significa y qué se va a significar esta parte de ser papá, pero sin duda tienen que ver por ahí. Ya no es tanto la parte racional como yo me relacionaba con la paternidad de, bueno, ¿cómo voy a ser buen papá y tal? ¿Y qué le voy a enseñar y tal? Sino estoy tratando más como de sentirlo y lo que sí siento es que hay algo ahí que se está moviendo, algunos químicos que me están llevando a una experiencia poca madre, porque yo creo que últimamente la vida es rica en experiencias y tener un hijo, pues es una experiencia muy única, muy sui generis, muy expansiva,
muy retadora también, pero se siente padre. No, no me imagino, pues creo que como tú lo dices, solo hasta convertirse en padre uno puede llegar a sentir eso. No, yo en este momento ni me lo imagino. Y hay otro aspecto de tu vida que también me parece muy curiosa o muy interesante y es la admiración que tienes por los deportistas, ¿no? Y ese juego interno que tienen, eh, que desarrollan a lo largo, pues para llegar a un objetivo o el objetivo como tal, salir victoriosos de sí mismos. Tu más grande ídolo es Michael Jordan. ¿Cómo has tratado de aplicar esos conceptos o esos quotes, esas citas a tu vida personal, de él a tu vida personal? Sí, a ver, soy un apasionado fuerte de estos GOATs, ¿no? Como les dicen, ¿no? De estos greatest of all time. Y creo que, a ver, tiene mucho que ver con mi historia, con mi casa, que pues, siempre los idolatraron, siempre fuimos a verlos a todos y siempre queríamos ser como ellos. Pero algo que a mí me queda a nivel mucho sentimiento es que yo en el momento en donde más conectado, con más confianza, me sentía, siempre fue en una cancha, ¿no? O sea, cuando se me iban mis problemas, cuando se me iba esta necesidad de aprobación y de certeza y tal, y cuando realmente me sentía flotando, talentoso, confiando en mí, era adentro de una cancha, ya sea de fútbol, de tenis, de básquetbol, de golf, de lo que sea, ¿no? Tenía una confianza innata de que yo iba a ganar. Entonces, como que me llama mucho la atención que estas personas, estos grandes atletas, tienen esa confianza interna. O sea, ellos se paran en esa cancha y hay algo adentro que dicen, güey, todo va a estar bien, ¿no? O sea, sé qué es lo que tengo que hacer y entran como en esta que después muchos le llaman, ¿no? In the zone, ¿no? O sea, en esta zona en donde no estás pensando, estás fluyendo y realmente se están alineando todos tus sistemas para estar en el presente, haciendo la acción y tomando la decisión adecuada. Y ese concepto me llama muchísimo la atención porque es algo que yo anhelo regresar todo el tiempo a ese estado. Otra vez, el estado, ¿no? El estado de total confianza, de total certeza, de total dirección. Y lo sentía mucho en los deportes y yo creo que ellos lo sienten ahí. Y trato de emular eso ahora a mi otra vida. Es como, bueno, estoy en una junta de trabajo, me encantaría sentirme como cuando estaba tirando un penalti. O cuando Jordan quedan 5 segundos y le dan la pelota, a mí me encantaría entrar a una junta de trabajo, hacer una inversión y sentir que tengo la pelota y faltan 5 segundos, como esa certeza. Entonces, trato de estudiar mucho cuáles son esos procesos y cuál es el entrenamiento que tienen ellos para poder replicar ese estado que alguna vez lo viví de chiquito y que sé que estos cuates lo viven en los niveles más altos de performance y ojalá pues yo lo pueda aplicar también en lo que hago en mi vida. Total, y ahí, digamos, a mí en lo personal, Rafa Nadal me parece un gran exponente de esto, esa mentalidad que tiene. Y yo digo, o sea, si yo estuviera en una posición quinto set, faltan 2 bolas para ganar el partido, yo creo que estaría pensando como, uy, ya voy a ganar por fin, pero esta gente está pensando en ese momento, en no tener miedo, y yo creo que ahí es donde uno cuando piensa eso le da miedo y pierde, ¿sabes? Para finalizar, Pablo, quisiera hacerte esta pregunta que la haces en tus charlas, pero yo por lo menos siempre he tenido esa curiosidad de preguntártela, y es ¿en quién te debes convertir tú para morir en paz? En quitarme todas las capas de la cebolla. O sea, en lo que realmente, en lo que verdaderamente soy. O sea, creo que mi único trabajo es, yo como me veo es así, es, yo soy todo ya, nada más que tengo un chingo de capas de cebolla de bloqueos. Mi único trabajo es quitar esos bloqueos, porque adentro ya soy. No me tengo que convertir en nadie. Ya soy, pues ya soy amor, ya soy creatividad, ya soy expansión, ya soy gozo, ya soy diversión, ya soy risas, ya soy todo. Lo único que tengo que hacer es regresar a ese centro y solo hay que quitar las capas de la cebolla o los bloqueos que están no permitiendo que eso fluya. Entonces yo creo que ese es mi propósito en la vida. Pues Pablo, ha sido una conversación espectacular. Creo que aprendimos mucho sobre realmente empezar a evaluarnos, ¿no? A trabajar, a hacer ese juego interior.
y te agradezco muchísimo por este espacio. Siempre la vez que pues pudimos compartir en México y te pude compartir mis experiencias y me ayudaste a desbloquear eso, creo que estoy inmensamente agradecido y de verdad, gracias por el tiempo. No, hombre, Juan, y felicidades, gracias por crear este espacio y síguele dando fuerte y sigue contribuyendo con tu mensaje, con tu canal, con tus redes sociales y te deseo muchísimo éxito y muchísimo impacto. Gracias por invitarme. La verdad me gusta mucho hablar con Pablo porque siempre me permite encontrar nuevas pistas del trabajo que tengo que hacer en mí. No solo en la relación que tengo con el dinero, sino con el desarrollo personal. Nos vemos en un próximo episodio y te envío un gran abrazo.